Hay pánico en la mansión de Zapatero. No duerme, no come y no coge el teléfono. El silencio en su residencia de Aravaca es tan denso que se puede cortar con un cuchillo, pero no es el silencio de la paz, es el silencio del corredor de la muerte política. ¿El motivo? Su amiga del alma, su socia en las sombras de Caracas, Delcy Rodríguez, le ha puesto un puñal de hielo en la espalda y le ha susurrado 4 palabras que tienen el poder de tumbar al gobierno de España entero. Voy a contarlo todo. Hoy, 7 de enero de 2026, la fiesta se ha terminado. Se acabó la impunidad, se acabaron las sonrisas cínicas en los platós de La Sexta y se acabó el cuento de que Zapatero era un mediador de paz. La realidad es mucho más sucia, más oscura y más propia de un guión de Scorsese que de una democracia europea. Delcy, la mujer de las 40 maletas, la vicepresidenta de una dictadura que tortura y hambrea a su pueblo, ha decidido que si ella cae, no se va a ir sola al foso. El pacto de sangre se ha roto. Esa lealtad mafiosa que mantenía unidos a los jerarcas del chavismo con la avanzadilla del PSOE en Iberoamérica ha saltado por los aires porque, al final, entre criminales no hay honor, solo intereses. Zapatero sabe que ella tiene las facturas, tiene los audios y tiene las pruebas de cada una de las reuniones secretas donde se vendió la soberanía de España a cambio de quién sabe qué prebendas en el Caribe. El nerviosismo es total, porque la amenaza no ha llegado por los canales diplomáticos habituales, ha llegado como un ultimátum desesperado desde el Palacio de Miraflores. Delcy se siente acorralada y ha decidido tirar de la manta, una manta que no solo cubre a CTP, sino que llega hasta el mismísimo dormitorio de la Moncloa. Estamos ante el principio del fin de una era de sombras, y el rostro de Zapatero, ese que antes desprendía una superioridad moral insultante, hoy es el vivo retrato del miedo puro. En esta media hora te voy a contar qué es exactamente lo que Delcy Rodríguez guarda en su caja fuerte sobre José Luis Rodríguez Zapatero, y te advierto que lo que vas a escuchar ha revolver el estómago. Si te quedas hasta el final, vas a entender por qué el perro Sánchez está ya comprando billetes de solo ida, metafórica o literalmente, porque el Falcon no va a ser suficiente para escapar de lo que viene. Esto ya no es política, es una auténtica narcotelenovela donde el protagonista, un CTP que se creía el padrino de la diplomacia paralela, ha acabado siendo el tonto útil al que le han tomado la matrícula. Pobre iluso, pensaba que sus buenos oficios le hacían intocable, que por ser el arquitecto de la rendición ante Maduro tendría un escudo eterno. Pero cría cuervos y te sacarán los ojos, o en este caso, cría tiranos y te sacarán los extractos bancarios. Vamos a desgranar cómo la dictadura progre ha financiado sus chiringuitos y sus campañas con el sudor y la sangre del pueblo venezolano y cómo esa deuda ha pasado factura. Delcy tiene en su poder grabaciones que harían que el caso Koldo pareciera una travesura de niños de guardería. Hablamos de lingotes, hablamos de transferencias en paraísos que ni siquiera sabías que existían y hablamos de compromisos firmados que vinculan directamente la política exterior de este gobierno de la ruina con los caprichos de una banda de narcotraficantes. Mientras tú te aprietas el cinturón, mientras tú ves cómo la cesta de la compra sube y tus impuestos se tiran a la basura de la Agenda 2030, ellos estaban jugando al Monopoly con el dinero manchado de petróleo. Sánchez lo sabe, por eso su silencio estos días es atronador. El rey del manual de resistencia se está quedando sin páginas porque sabe que cuando Delcy abra la boca no habrá decreto ley ni amnistía que pueda tapar el olor a podrido que va a dar a emanar de Ferraz. Prepárate, porque lo que te voy a revelar sobre lo que hay dentro de esa manta es lo que los medios oficiales, esos que viven de la publicidad institucional y del pesebre de Moncloa, te van a ocultar hasta el último segundo. La cuenta atrás ha empezado y el primer tic-tac suena en los oídos de un Zapatero que hoy, por primera vez en su vida, se siente tan pequeño como la dignidad que le queda. Todo este terremoto nos obliga a mirar hacia atrás, a ese punto de inflexión que la memoria oficial intentó enterrar bajo toneladas de propaganda. Volvamos a esa noche fría en el aeropuerto de Barajas, una noche que marcó el inicio de la sumisión total de nuestra nación a los intereses de la tiranía bolivariana. Ábalos sudando, corriendo por las pistas como un botones de hotel de mala muerte, las maletas bajando de aquel avión que nunca debió aterrizar. Pero lo que no sabíamos entonces, y lo que hoy sale a la luz con una crudeza aterradora, es que Delcy Rodríguez estaba grabando cada segundo de esa operación. No se fiaba de ellos y hacía bien. Mientras el gobierno, el Tinto Centi, nos contaba milongas sobre encuentros fortuitos y gestiones humanitarias, la realidad era que Delcy estaba construyendo su seguro de vida.
Cada maleta que tocaba el suelo español era un clavo más en el ataúd de la credibilidad del PSOE. Y esa grabación, ese material audiovisual que muestra quién recibió qué y bajo qué condiciones, es la soga que hoy rodea el cuello de CTP. Es la perspectiva de la mafia aplicada a la gestión del Estado. No eran maletas de ropa, eran maletas de complicidad. Y mientras a ti, ciudadano español, te multaban por salir a la calle a respirar durante la pandemia, mientras te encerraban ilegalmente bajo estados de alarma inconstitucionales, ellos movían oro y documentos con una criminal buscada internacionalmente por la justicia. Es la hipocresía elevada a la categoría de arte. La élite comunista de iPhone y chalet en Galapagar dándose la mano con los verdugos de Caracas. Esa noche en Barajas no fue un error logístico, fue la entrega de llaves de nuestra política exterior a una banda de forajidos. Hoy, esa omertá, ese código de silencio mafioso que ha mantenido al gobierno a flote, se está resquebrajando porque el miedo a la cárcel en Venezuela es mayor que la lealtad a los socios en Madrid. Delcy ya no pide, ahora exige, y su moneda de cambio es la destrucción total de la imagen de Zapatero como el hombre de paz. La historia que nos vendieron era un cuento de hadas para dormir a las ovejas, pero el lobo ha despertado y tiene hambre de venganza. Esa noche, en la terminal ejecutiva de Barajas, no fue un simple desliz diplomático. Fue el bautismo de fuego de una estructura criminal que se creía por encima del bien y del mal. Imaginen la escena. El frío de Madrid calando en los huesos, las luces de pista parpadeando y un José Luis Ábalos que, entre cigarrillo y cigarrillo, veía cómo su carrera se vinculaba para siempre al destino de una mujer que tiene prohibido pisar suelo europeo. Pero Delcy no venía a ciegas. La vicepresidenta del horror no es una novata en los juegos de poder. Ella sabía perfectamente con quién se estaba tratando. Sabía que estaba negociando con un gobierno capaz de vender a su propia madre por un puñado de votos y un par de años más en el Falcon. Por eso, lo que hoy hace que Zapatero no pueda conciliar el sueño es el descubrimiento de que esa noche todo quedó registrado, no solo por las cámaras de seguridad que el gobierno intentó borrar con una urgencia sospechosa, sino por el propio equipo de seguridad de la venezolana. Delcy traía consigo la tecnología punta que el dinero del petróleo robado puede comprar, y grabó cada palabra, cada promesa de impunidad y, lo más importante, el contenido exacto de esas 40 maletas que entraron en España sin pasar un solo control de aduanas. ¿Qué había en esas maletas? El gobierno de la ruina nos dijo que eran enseres personales, pero nadie mueve 40 bultos de ese tamaño para una escala técnica. Delcy tiene los vídeos de la descarga, tiene los audios de los intermediarios y tiene la lista de los destinatarios finales de ese cargamento que olía a oro, a billetes marcados y a favores inconfesables. Esa noche, la soberanía de España fue pisoteada por los tacones de una dictadora mientras los progres de salón le hacían la alfombra roja. Y lo hacían porque Zapatero, el gran arquitecto de la sombra, así lo había orquestado desde sus despachos en Caracas. Lo que Delcy está usando ahora como munición pesada es la prueba de que el PSOE no es una víctima de las circunstancias, sino un socio activo en el blanqueo de una dictadura criminal. La grabación es el seguro de vida de Delcy. Si España no la protege de las órdenes de arresto internacionales, si Zapatero no cumple con su parte del trato de seguir lavando la cara de Maduro en los foros internacionales, el vídeo saldrá a la luz. Y no será en un medio de comunicación subvencionado por Moncloa, será una filtración masiva que dejará al descubierto la red de corrupción transatlántica más grande de nuestra historia reciente. Mientras a ti te freían a impuestos, mientras te decían que no podías viajar para ver a tus familiares porque había que salvar vidas, esta banda de delincuentes con coche oficial estaba organizando el desembarco de la mafia bolivariana en el corazón de Madrid. No hay honor entre esta gente. Ábalos fue el primer peón sacrificado, pero el rey y el alfil, Sánchez y Zapatero, saben que el material que tiene Delcy es el final de la partida. Es la prueba de que el gobierno de la gente es en realidad el gobierno de los maletines. La traición de Delcy no es un arrebato de locura, es un movimiento calculado de alguien que sabe que el barco se hunde y no piensa ser la única que se ahogue. Zapatero se vendió como un mediador desinteresado, un hombre de paz que buscaba el diálogo, pero la manta de Delcy revela que lo que buscaba era asegurar los chiringuitos de la izquierda radical y los negocios de una élite socialista que ha encontrado en Venezuela su particular Eldorado. La tensión es insoportable porque el material grabado esa noche en Barajas es la prueba definitiva de la omertá que ha secuestrado nuestras instituciones.
Y cuando esa grabación empiece a circular, no habrá cortina de humo mediática ni distracción sobre Franco que pueda salvarlos del juicio de la historia y de los tribunales. La red está echada y los peces gordos están empezando a saltar de desesperación. Esta es la hipocresía elevada a la categoría de arte, el insulto final a la inteligencia de un pueblo que fue confinado mientras los jerarcas del régimen se repartían el botín en la pista de aterrizaje. Porque mientras a ti, ciudadano que me escuchas, te multaban por pasear al perro más de la cuenta, mientras te prohibían despedirte de tus padres en el hospital bajo la amenaza de sanciones draconianas, la dictadura progre estaba abriendo el espacio aéreo a los verdugos de Iberoamérica. Es la doble moral de los comunistas de iPhone en su estado más puro y repugnante. Se llenan la boca hablando de la salud pública, del escudo social y del bienestar de los vulnerables, pero en la oscuridad de la noche, lejos de los focos que ellos mismos controlan, se abrazan con los narcotiranos que han provocado el mayor éxodo humano de la historia moderna. No les importa tu salud, les importa su supervivencia. No les importa la ley, les importa su impunidad. El gobierno de la ruina ha instaurado una auténtica omertá mafiosa. Un código de silencio donde el que habla es purgado y el que obedece es recompensado con un carguito en un chiringuito o un asiento en un consejo de administración. Pero ese muro de silencio se está agrietando por el peso de la propia codicia. Fijaos en el contraste sangriento. Tú, autónomo, asfixiado por las cuotas de la seguridad social, tú, joven, sin esperanza de comprar una. Vivienda porque el dinero público se va en mantener la estructura clientelar de Sánchez. Y mientras tanto, ellos moviendo lingotes de oro con una criminal que tiene las manos manchadas de sangre. ¿Cómo se atreven a darnos lecciones de ética? ¿Cómo se atreve Zapatero a hablar de democracia cuando es el principal valedor de un régimen que tortura a la oposición en el helicoide? La respuesta es sencilla, porque se creen dueños de la verdad y del país. Han construido un sistema donde la ley solo se aplica al de abajo, al que no tiene carnet del partido, mientras ellos operan en una dimensión paralela de maletines y vuelos privados. Pero la realidad es tozuda y el pasado siempre vuelve para cobrar las facturas pendientes. Delcy Rodríguez no es una socia, es una cómplice, y en el mundo del crimen organizado, cuando el jefe ya no puede garantizar la protección, los subordinados empiezan a cantar. Esa omertá que parecía inquebrantable, ese pacto de sangre sellado entre las élites del PSOE y el chavismo, está saltando por los aires porque Delcy ha comprendido que Zapatero ya no tiene el poder de protegerla ante la justicia internacional. El miedo ha cambiado de bando. Ya no es el miedo del ciudadano a la multa del estado de alarma, es el miedo del político a la celda de una prisión. La indignación debe ser nuestro motor, porque nos han gobernado como si fuéramos súbditos de una colonia bananera, ocultando que la política exterior de España se decidía en una suite de hotel con maletas cuyo contenido nunca fue declarado. Nos han vendido una superioridad moral que solo era una máscara para tapar el negocio más turbio de la democracia española. Y ahora que la máscara se cae, lo que queda es el rostro desencajado de un Zapatero que sabe que su amiga, Delcy, está a punto de pulsar el botón rojo. Lo que nadie te dice, porque el Grupo Prisa y los voceros del régimen cobran del mismo sitio, es que la amenaza de Delcy no va solo de política, va de algo mucho más tangible y peligroso. Va de dinero, de mucho dinero y de las huellas dactilares que han dejado en el camino. Porque lo que se esconde debajo de esa manta no son solo secretos diplomáticos, sino la prueba definitiva de que este gobierno es, en realidad, una sucursal del cártel que hoy tiene a Zapatero contra las cuerdas. Y lo que viene ahora, los detalles de ese botín oculto, es lo que realmente hará que el sistema entero entre en combustión. Lo que nadie te dice, porque los medios del régimen están demasiado ocupados cobrando los cheques de la publicidad institucional y las subvenciones del Grupo Prisa, es que la amenaza de Delcy no es un simple berrinche político. No estamos ante una diferencia de opiniones sobre la calidad democrática de Venezuela. No me hagáis reír. Lo que Delcy tiene en su caja fuerte, lo que constituye el núcleo radiactivo de esa manta de la que amenaza con tirar, es el rastro del dinero. Dinero sucio, dinero manchado de petróleo y de la miseria del pueblo venezolano. Estamos hablando de una red de cuentas en paraísos fiscales, de entramados societarios en las Islas Vírgenes y en Panamá, a nombre de testaferros que todos conocemos muy bien, pero que la justicia española parece no querer ver. Delcy tiene los números de cuenta, tiene las fechas de las transferencias y tiene los contratos simulados que justifican el flujo constante de capitales hacia el entorno de la izquierda que hoy nos gobierna. Se acabó el misterio.
El progresismo español se ha financiado con el expolio de una nación hermana, y Zapatero ha sido el gran cajero automático de esta operación. He analizado con lupa los movimientos de Zapatero en los últimos 5 años y los datos son escalofriantes. 40 viajes a Venezuela. 40. ¿De verdad alguien en su sano juicio puede creerse que un expresidente del gobierno dedica tanto tiempo y energía a un país al otro lado del charco por puro amor a la paz? ¿Turismo en el Salto Ángel? ¿Interés por la gastronomía de Caracas? Por favor, es un insulto a nuestra inteligencia. Ni siquiera los diplomáticos de carrera con misiones críticas realizan tal cantidad de desplazamientos a una zona de conflicto sin que haya un interés económico masivo de por medio. Mi análisis es claro y se basa en hechos, no en especulaciones. Cada uno de esos viajes coincide con momentos clave de la política española y con movimientos financieros de gran calado en el sector energético venezolano. Delcy tiene las facturas de esos hoteles de lujo, tiene los registros de las reuniones en búnkeres privados donde no entraba ni el servicio y tiene las grabaciones de CTP negociando no la libertad de los presos políticos, sino la inmunidad de los capitales chavistas en suelo europeo. La manta de Delcy es un inventario detallado de la traición. Contiene las pruebas de cómo se utilizaron fundaciones pantalla para canalizar fondos que terminaron en los bolsillos de asesores, amigos y familiares de la cúpula socialista. Es la arquitectura de la corrupción transnacional. Delcy sabe que CTP no es más que un comisionista de lujo, un conseguidor que usa su estatus de expresidente para abrir puertas que deberían estar cerradas a cal y canto para una dictadura. Ella tiene los mensajes de WhatsApp, los correos electrónicos encriptados y las fotos de los encuentros en los que se acordaba qué empresas españolas recibirían tratos de favor en Venezuela a cambio de donaciones generosas a la causa progre en España. Es un sistema de vasos comunicantes, el petróleo fluye, el dinero se lava en Madrid y la propaganda de la Sexta se encarga de decirnos que todo es por el bien de la democracia. Pero lo más prohibido, lo que realmente hace que el sudor frío recorra la espalda de Zapatero, es la vinculación de estos fondos con la financiación de campañas electorales. Delcy tiene el poder de demostrar que la estabilidad del gobierno de la ruina se ha comprado con dinero que nunca pasó por el Tribunal de Cuentas. Es el secreto mejor guardado de la calle Ferraz. Si esos documentos ven la luz, no solo cae Zapatero, cae el sistema entero, porque se demostraría que España ha estado gobernada por una banda chantajeada desde el extranjero. La autoridad de los datos no miente. 40 viajes, cientos de horas de grabaciones y una red de testaferros que hoy están empezando a ponerse nerviosos porque saben que Delcy ya no tiene nada que perder. Ella es la guardiana de los secretos sucios de la izquierda española y ha decidido que el precio de su silencio ha subido por las nubes. Zapatero está atrapado en una tela de araña que él mismo ayudó a tejer y cada vez que intenta moverse, la vibración llega directamente a Miraflores, donde Delcy ya tiene el dedo sobre el botón de enviar. La pregunta no es si va a hablar, sino cuándo decidirá que el sacrificio de su amigo español es necesario para su propia supervivencia. Y mientras tanto, el silencio en Moncloa se vuelve cada vez más sospechoso, porque Pedro Sánchez sabe que si la manta vuela, él es el siguiente en quedar al descubierto. Hay una pregunta que recorre los pasillos de la Moncloa como una corriente de aire gélido, y es el vacío absoluto que rodea a la figura de Zapatero en estas últimas horas. ¿Os habéis fijado en el silencio sepulcral de Pedro Sánchez? El rey del manual de resistencia, el hombre que tiene una opinión, o 3 versiones diferentes, para cada tema, de repente ha perdido la voz. No hay mensajes de apoyo en redes, no hay ministros saliendo en tromba a defender el legado de paz del mediador de Caracas. Nada. Y ese vacío de información es en realidad la pista más peligrosa de todas. Hay algo que Pedro Sánchez sabe, algo que le ha quitado el sueño y le ha obligado a marcar una distancia de seguridad con su mentor, y es que la manta de Delcy Rodríguez no es un accesorio que solo cubra a Zapatero. Si Delcy tira, la manta es lo suficientemente larga como para arropar, o mejor dicho, asfixiar, a varios miembros que hoy mismo se sientan en el Consejo de Ministros. El pánico de Sánchez no es por la reputación de CTP, que ya está por los suelos, sino por la suya propia. Porque seamos claros, ¿quién autorizó realmente la entrada de Delcy en España? ¿Quién dio las órdenes para que la policía mirara hacia otro lado mientras se descargaban bultos sospechosos? Zapatero puede ser el conseguidor, el hombre que susurra a los dictadores, pero las llaves del Estado las tiene el perro Sánchez.
La curiosidad que nos quema a todos es saber qué hay en esos audios que Delcy guarda como oro en paño y que vinculan directamente la supervivencia de este gobierno con las exigencias del régimen de Maduro. Se rumorea en los mentideros de la inteligencia que existen grabaciones de llamadas telefónicas realizadas desde el Falcon, conversaciones donde se pactaban favores legislativos a cambio de que Venezuela no cerrara el grifo de los secretos. Estamos hablando de un chantaje en toda regla, un Estado soberano, o lo que queda de él tras el paso de esta apisonadora progre, arrodillado ante una banda de narcotraficantes porque sus líderes tienen las manos demasiado sucias. Sánchez no defiende a Zapatero porque sabe que Zapatero es el alfil que está no a punto de ser sacrificado para intentar salvar a la reina, pero el problema de jugar al ajedrez con delincuentes es que ellos no respetan las reglas del juego. Delcy Rodríguez sabe que si CTP cae, su hilo directo con la política europea se corta y no va a permitir que la dejen tirada sin antes quemar toda la casa. La sospecha es que la amenaza de la venezolana incluye pruebas de que ciertos ministerios estratégicos han sido utilizados para blanquear la imagen de torturadores a cambio de apoyo logístico y financiero. ¿Cuánto creéis que tardará Delcy en filtrar el primer audio si Sánchez no le garantiza una inmunidad que ya no puede darle? Yo digo que menos de una semana. El vacío de información se va a llenar muy pronto con el sonido de las grabaciones que harán que el gobierno de la gente se convierta en el gobierno de la vergüenza. La traición está servida y el plato principal es un Zapatero que empieza a darse cuenta de que en el manual de Sánchez la lealtad es solo un concepto para los mítines, no para la realidad del poder. La manta está tensa, los hilos se rompen y lo que hay debajo es tan oscuro que ni toda la propaganda de la Agenda 2030 podrá iluminarlo. La cuenta atrás para el estallido final ha comenzado y el silencio de Sánchez es la confirmación de que la bomba ya está armada. La pregunta que nos quema la sangre a todos los españoles de bien no es si Delcy va a hablar, sino cuánto tiempo le queda a este castillo de naipes antes de que el primer audio reviente en las redes sociales. ¿Cuánto creéis que tardará esa mujer en pulsar el botón de enviar cuando vea que sus socios en Madrid ya no pueden garantizarle ni el anonimato ni el flujo de capitales? Yo digo que menos de una semana. El tic-tac es ensordecedor en los pasillos de Ferraz. Estamos asistiendo al clímax de una infamia que no tiene precedentes en nuestra historia democrática. Es la culminación de años de mentiras, de una corrupción sistémica que ha convertido a España en el patio trasero de una narcodictadura. Es indignante, mientras tú, que te levantas a las 6 de la mañana para levantar la persiana de tu negocio, ves cómo te saquean con impuestos confiscatorios para pagar los chiringuitos de género y las ocurrencias de la Agenda 2030, esta banda de forajidos con coche oficial estaba vendiendo nuestra soberanía por maletas llenas de oro y billetes manchados de miseria. Nos gobierna una banda chantajeada, un grupo de políticos sin escrúpulos que han puesto el destino de 47 millones de españoles en manos de una criminal buscada internacionalmente porque tienen miedo de que se sepa la verdad sobre sus cuentas en el Caribe. Es el gobierno de la ruina en su máxima expresión: ruina moral, ruina económica y ruina institucional. Han prostituido la diplomacia española, han humillado a nuestro servicio exterior y han convertido a un expresidente como Zapatero en el recadero de lujo de un tirano que hambreara a su pueblo. ¿Cómo hemos llegado a esto? ¿Cómo hemos permitido que un tipo que no puede pisar suelo estadounidense por sus vínculos con el terrorismo y el narco sea el que dicte por persona interpuesta la política exterior de una nación europea? La rabia es el único motor lógico ante este espectáculo dantesco. Nos han tomado por tontos con sus discursos de justicia social mientras ellos se repartían el botín de las 40 maletas en la oscuridad de Barajas. Es una traición en toda regla, una puñalada a la dignidad de España. Delcy tiene las llaves de la celda de Zapatero y lo más probable es que también tenga las de la Moncloa. El sistema está podrido hasta la médula porque ha permitido que el poder sea capturado por intereses extranjeros que buscan destruir nuestra influencia para fortalecer un eje del mal que va de Caracas a Teherán, pasando por los despachos de la calle Ferraz. No es solo corrupción, es alta traición. Han vendido el prestigio de España a cambio de inmunidad para sus negocios privados. Cada viaje de Zapatero a Caracas ha sido un clavo más en el ataúd de nuestra libertad. Y lo peor es que lo hacían con esa sonrisa cínica, con esa superioridad moral de quien se cree intocable porque controla los medios de comunicación y la fiscalía. Pero se les ha olvidado un detalle: el diablo siempre viene a cobrar sus facturas.
Y Delcy Rodríguez es el diablo con tacones de marca, pagados con el hambre de los venezolanos. La filtración es inevitable porque el chantaje es la única lengua que hablan entre ellos. Cuando el primer audio salga a la luz y escuchemos a CP o a algún ministro mercadear con la ley, no habrá cortina de humo suficiente, no habrá exhumación ni ley de memoria que pueda tapar el hedor apodrido. Estamos ante el fin de la impunidad de una casta que se creía eterna. El clímax de la indignación ha llegado y debe barrer a este gobierno de traidores que ha preferido besar el anillo de Maduro antes que defender el honor de España. La bomba informativa ya tiene la mecha encendida y cuando estalle, el cráter que dejará en la izquierda española será tan profundo que tardarán décadas en salir de él. Es el momento de que la verdad caiga como un mazo sobre sus cabezas de hormigón armado. Creían que eran intocables, se sentían protegidos por una red de medios serviles y jueces amigos, convencidos de que el dinero del petróleo venezolano compraba lealtades eternas y silencios de cemento. Pero en su arrogancia infinita se olvidaron de la regla de oro de los bajos fondos. Entre traidores no hay honor. El pacto de la omertá, que sellaron en la pista de Barajas, se está desintegrando porque el miedo a la justicia es más fuerte que la complicidad delictiva. La creencia de que nunca pasa nada en este país se va a romper en 1000 pedazos cuando Delcy pulse la tecla definitiva.